Continuamos entonces con la respuesta inmune que se genera frente a los distintos patógenos, y en esta presentación vamos a hablar de la respuesta inmune antiviral y de la respuesta inmune frente a bacterias intravesiculares, porque en ambos tipos de respuestas participan algunas células. Comenzamos con la respuesta inmune antiviral y para ello vamos a recordar cómo es un ciclo de replicación viral. En esta diapo tenemos esquematizado ese ciclo. Podemos ver una célula. Esta célula va a tener receptores que van a permitir el ingreso del virus. Este primer paso de unión del virus al receptor celular se denomina adsorción. Eso favorece entonces que el virus ingrese a la célula. Una vez que ingresa a la célula, el virus se desnuda, es decir, libera su contenido de ácidos nucleicos. Recordemos que hay virus que son ADN y otros virus son ARN. Algunos virus también se pueden integrar dentro del genoma celular, como vamos a estudiar más tarde, que hace el virus del HIV. Se comienza a replicar dentro de la célula utilizando la maquinaria enzimática de la propia célula. Se sintetizan proteínas virales que se van a ensamblar luego con los ácidos nucleicos y el virus entonces se va a liberar. La liberación del virus puede ser por gemación o por brotación. El virus sale y se lleva parte de la membrana de la célula, o a veces los virus rompen directamente la membrana de la célula y se liberan. Distintas formas entonces de liberación. Los virus que se llevan parte de la membrana son los virus que se conocen como virus envueltos. En esta diapo vemos el resumen de la respuesta inmune frente a los virus, tanto de la respuesta inmune innata como de la respuesta inmune adaptativa. Vemos los principales componentes de la respuesta que van a actuar. Luego vamos a ver que hay otras células. Podemos ver en esta diapositiva cómo sería el nivel de estos distintos componentes en relación a los días después de la infección. En amarillo tenemos la carga viral. Entonces, son muy importantes los interferones de tipo 1 en los primeros días de la exposición y están representados en esta curva roja. Y las células natural killer, las células citotóxicas naturales, también son importantes en la primera semana después de la infección. Estas células NK junto con los interferones de tipo 1 pertenecen a la respuesta inmune innata. Más tarde, cuando se activa la respuesta adaptativa, son sumamente importantes los linfocitos T citotóxicos. Fíjense esta curva, lo importante que es en aumento. Y también van a ser importantes los anticuerpos. Vamos a ver cuál va a ser la función de estos anticuerpos frente a una infección viral. Recordemos que los virus son intracelulares, ¿sí? Lo vamos a encontrar dentro de las células, pero los anticuerpos van a ejercer una acción antes de que este virus ingrese a la célula. Sabemos que la respuesta inmune innata se inicia cuando las células del sistema innato reconocen esos patrones moleculares asociados a patógenos a través de los RRP. ¿Cuáles son los receptores de reconocimiento de patrones importantes para las respuestas inmunes frente a virus? Son algunos receptores de tipo TOL intracitoplasmáticos, receptores citosólicos de tipo NOD, receptores de tipo RIG y también algunos receptores de lectina. Vamos a ver que hay un receptor importante cuando estudiemos la infección por HIV, que es un receptor de lectina, el DC-Sync, que tiene una función particular dentro de la infección por HIV. Entonces, a través de estos distintos tipos de receptores de reconocimiento de patrones, las células detectan la presencia de los virus. Muchos de estos receptores, como los de tipo RIG y de tipo NOD, inducen en la célula infectada la producción de una citoquina muy importante que es el interferón
de tipo 1. Una célula clave en responder frente a una respuesta inmune antiviral son las células plasmacitoides. Estas células producen muchísima cantidad de interferones de tipo 1, más que una célula dendrítica común. Estas células dendríticas plasmacitoides tienen en su interior receptores de reconocimiento de patógenos. ¿Qué función tiene este interferón? Y además de estas células dendríticas plasmacitoides, ¿quiénes producen interferones de tipo 1? Lo producen todas las células infectadas por virus. Estos interferones de tipo 1, entonces, van a poder actuar sobre la propia célula infectada y sobre células vecinas no infectadas. Las células no infectadas o todas las células poseen receptores para el interferón de tipo 1. Estos receptores entonces van a interactuar con el interferón de tipo 1 liberado por una célula infectada y se van a inducir en esas células no infectadas una serie de enzimas, se van a activar una serie de factores de transcripción que van a conducir a la producción de numerosas enzimas o proteínas que no vamos a mencionar ahora, pero que van a ejercer un efecto sobre la síntesis de proteínas virales inhibiéndolas, van a ejercer un efecto sobre el ARN viral degradándolo, y lo que van a hacer también es inhibir la expresión de genes víricos que participan en el proceso de ensamblado del virión. Es decir, que van a generar en esa célula no infectada un estado antiviral. La van a preparar para que si ese virus ingresa, el virus no se pueda replicar. De ahí la importancia entonces de estos interferones de tipo 1. Otras células que van a participar de esta respuesta inmune innata y que también van a producir citoquinas son las células linfoides innatas de tipo 1. Estas células linfoides innatas de tipo 1 van a producir principalmente interferón gamma, que vamos a ver que es importante para la activación de las células NK. Las células NK son células citotóxicas naturales, células que tienen en su interior gránulos con granzimas y perforinas. Estas células NK son capaces de eliminar a células infectadas por virus o también son capaces de eliminar a células dañadas. Tienen en sus membranas receptores activadores y receptores inhibidores. Ya los estudiamos o los nombramos en otra clase anterior. Hay dos poblaciones de células NK. Las que representan al 90% de las células NK de sangre periférica son células que tienen una alta expresión del marcador CD16 y moderada expresión del marcador CD56. El marcador CD16 es el receptor para el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. Estas células NK que ejercen sus funciones en la periferia y en la mucosa tienen una alta capacidad citotóxica natural. Pueden mediar el mecanismo que estudiamos en clases pasadas, que es la citotoxicidad de anticuerpos dependientes, y producen pocas citoquinas. El 10% de células NK restantes que encontramos en la sangre periférica ejercen principalmente sus funciones en los órganos linfoides secundarios. Estas células tienen una menor expresión de gránulos con perforinas y granzimas, también expresan muy poca cantidad de receptores CD16, pero sí tienen una alta expresión del marcador CD56. Estas células NK son muy importantes para producir citoquinas y tienen una menor actividad citotóxica y menor capacidad para mediar la citotoxicidad anticuerpo dependiente. En esta diapositiva tenemos un resumen de las células y moléculas que participan en la respuesta inmune innata frente a virus. Una célula infectada reconoce a los virus a través de receptores citosólicos como el receptor RIG, y esto induce en ella la producción de interferones de tipo 1. Estos interferones de tipo 1 van a ejercer un efecto antiviral sobre la célula infectada, pero también sobre células vecinas.
Estos interferones de tipo 1 son producidos en una alta concentración por las células dendríticas plasmacitoides que extravasan a los tejidos infectados. Estas células dendríticas plasmacitoides van a reconocer a los virus a través de los receptores citosólicos TLR7 y TLR9. Por otro lado, los macrófagos también van a reconocer a los virus a través de estos receptores de reconocimiento de patógeno TLR3, 7, 8 y 9, y eso va a inducir su activación produciendo citoquinas inflamatorias como la interleuquina 1, la 6, el TNF-alfa y la interleuquina 12. También los macrófagos y las células dendríticas poseen en sus membranas receptores de lectinas tipo C para reconocer algunos componentes en las membranas de los virus. Las citoquinas inflamatorias y también los interferones de tipo 1 ayudan a la activación de las células NK. Las células NK, por un lado, van a producir interferón gamma y por otro lado van a inducir citotoxicidad de células infectadas. Esta apoptosis de estas células infectadas se va a poder producir porque la célula infectada disminuye la cantidad de ligandos inhibitorios para la célula NK, por ejemplo, disminuye la expresión de las moléculas de clase 1, o porque la célula infectada expresa mayor cantidad de moléculas que inducen o que interactúan con ligandos activadores de esta célula NK. En relación a la respuesta adaptativa y en relación particularmente a los linfocitos T, los linfocitos T más importantes en las infecciones virales son los linfocitos T helper 1. Estos linfocitos T helper 1 van a producir interferón gamma e interleuquina 2. El interferón gamma y la interleuquina 2 van a actuar sobre los macrófagos, favoreciendo su activación frente a microorganismos intravesiculares, como vamos a ver después, y también van a actuar sobre las células NK y los linfocitos TCD8. Vamos a ver que para que un linfocito TCD8 se active, en realidad vamos a recordar lo que vimos en clases pasadas, es necesario un fuerte tenor de señales coestimulatorias. Los linfocitos T helper 1 ayudan a esa activación. Y por otro lado, vamos a tener a los linfocitos T foliculares. Recordemos que la interacción entre la célula dendrítica y un linfocito T, si es de alta afinidad y existe interleuquina 21, inicia el proceso de diferenciación de este linfocito T helper en un linfocito T helper folicular, que termina de transformarse en folicular cuando interacciona con un linfocito B. Entonces, una célula dendrítica en contacto con los virus y con algunas bacterias comienza a producir interleuquina 12. Esta interleuquina 12 ayuda también a la activación de las células NK para que las células NK produzcan interferón gamma. Y el interferón gamma es una citoquina importante para la diferenciación al perfil T helper 1 junto con la interleuquina 12. Entonces, la presencia de la interleuquina 12 producida por la célula dendrítica ayuda a que un linfocito T helper se diferencie en el perfil T helper 1 y que produzca principalmente interleuquina 2, interferón gamma y también factor de necrosis tumoral beta. ¿Qué función van a tener los anticuerpos frente a una infección viral? Dijimos que los virus preferentemente viven dentro de las células. Entonces, el anticuerpo va a ser clave ¿para qué? Por un lado, para neutralizar al virus y evitar que ingrese a la célula. Si el anticuerpo está dirigido contra la molécula que el virus utiliza para unirse a un receptor celular y entrar, el virus entonces va a bloquear la entrada del virus a la célula. Por otro lado, los anticuerpos van a poder unirse a antígenos virales que exprese una célula infectada y esto va a poder iniciar la activación del sistema complemento, que va a poder generar una lisis de esta célula infectada o va a poder ozonizarla para que pueda ser fagocitada. Y por otro lado, los anticuerpos también van a favorecer la citotoxicidad anticuerpo dependiente a través de la interacción con receptores para el fragmento Fc que tiene la célula NK. Entonces, en la respuesta inmune frente a virus son importantes en la respuesta adaptativa los linfocitos T helper 1, los linfocitos T helper foliculares y la producción de anticuerpos. Pero son claves los linfocitos T citotóxicos.
Recordemos lo que vimos cuando estudiamos la activación de los distintos tipos de linfocitos T. Los linfocitos TC8 positivos son linfocitos que inducen la apoptosis de una célula. Entonces, para que estos linfocitos TCD8 positivos se activen, necesitan fuertes señales coestimulatorias. Esas fuertes señales coestimulatorias pueden provenir de una célula dendrítica que haya sido infectada por un virus o de una célula dendrítica que haya sido estimulada por un linfocito T helper CD4 positivo. A través de la interacción de una molécula, que es la molécula CD40, en la célula dendrítica y de su ligando CD40L en el linfocito T, la célula dendrítica recibe una señal para comenzar a producir mayor cantidad de moléculas coestimulatorias. Entonces, si esta célula está presentando antígenos sobre las moléculas de clase 1 y expresa un adecuado tenor de moléculas coestimulatorias, puede activar a un linfocito TCD8 positivo. Este linfocito TCD8 positivo entonces va a comenzar a producir interleuquina 2, para poder proliferar y se va a activar. También puede recibir ayuda este linfocito TCD8 de un linfocito T helper que produzca interleuquina 2. Volvemos a repetir entonces, necesitamos fuertes señales coestimulatorias para que el linfocito TCD8 se active. Cuando se activa, entonces se transforma en un linfocito T efector que va a poder, cuando se vuelva a encontrar con ese antígeno que indujo su activación, ejercer la lisis sobre la célula que se lo está presentando. Entonces, para activarse, un linfocito TCD8 necesita muchas señales coestimulatorias. Para actuar, no necesita de esas señales y cualquier célula infectada por un virus que esté presentándole el mismo péptido que indujo su activación va a poder entonces ser muerta por apoptosis gracias a la liberación de granzimas y perforinas. Abajo tenemos el esquema de cómo sería ese mecanismo de acción de un linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico se activa en el órgano linfoide secundario y sale y va al tejido donde va a ejercer su acción. Tenemos entonces una célula infectada por virus que presenta un péptido sobre la molécula clase 1. Volvemos a recordar algo que vimos antes. Todas las células del organismo presentan péptidos en el contexto de las moléculas de clase 1. Todas las células del organismo tienen moléculas de clase 1. Este linfocito T entonces citotóxico comienza a interactuar con las células que le están presentando un péptido. Si lo reconoce, este linfocito T citotóxico, entonces va a inducir en esta célula el proceso de apoptosis, liberando las granzimas y perforinas. Luego va a desprenderse de esa unión con esa célula, va a dirigirse hacia otra célula blanco, va a volver a censar la membrana de esta célula para ver si reconoce un péptido presentado por las moléculas de clase 1 y si lo reconoce nuevamente va a inducir la apoptosis en esa célula. Vuelvo a repetir un concepto importante, el linfocito T citotóxico necesita reconocer el mismo péptido que reconoció para activarse, pero ahora para ejercer su función no necesita moléculas coestimulatorias. Recordemos que en los gránulos del linfocito T citotóxico tenemos granzimas y perforinas, que la perforina hace poros que puede hacerlos en las membranas externas o en los endosomas para permitir la liberación de las granzimas que inducen la apoptosis. Resumimos entonces en esta diapositiva cuáles son todos los mecanismos, tanto innatos como adaptativos, que tienen que ver con la respuesta inmune antiviral. Recordamos a los receptores de reconocimiento de los virus que se encuentran en el citosol, receptores de reconocimiento de patrones, la acción de las células plasmocitoides produciendo grandes cantidades de interferones de tipo 1, la acción de las células NK ejerciendo citotoxicidad, la acción de los linfocitos T citotóxicos también ejerciendo citotoxicidad. La diferencia entre la acción de la NK y el citotóxico es que
el linfocito T citotóxico tiene un TCR, es decir, tiene que reconocer algo específicamente. Y las células NK solo reconocen la pérdida de las señales que van a inhibir su acción. Los macrófagos, que van a producir citoquinas que van a ayudar a que los linfocitos T helper 1 liberen sus citoquinas, y los anticuerpos, que van a interactuar con el virus bloqueando la entrada de ese virus a la célula. Por último, vamos a dedicar 2 diapositivas a hablar brevemente sobre la respuesta inmune frente a patógenos intravesiculares, es decir, patógenos que viven en vesículas dentro de los macrófagos. Algunos de estos patógenos los tenemos escritos en este recuadro. Vamos a mencionar a Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis. Vamos a mencionar a Brucella, porque ustedes van a estudiar algunas reacciones en los trabajos prácticos que tienen que ver con medir anticuerpos frente a esta bacteria, que es Brucella abortus, que induce abortos en el ganado y que es responsable de una enfermedad ocupacional en veterinarios. Y dentro de estos patógenos que viven también en vesículas, encontramos algunos parásitos como la Leishmania. Para este tipo de patógenos intravesiculares es importante la acción del interferón gamma, que va a ser producido por las células linfoides de tipo 1, células linfoides innatas de tipo 1, que van a ser activadas por la interleuquina 12 producida por los macrófagos infectados. En este cuadro tenemos el ejemplo de uno de estos patógenos que mencionamos, que es Mycobacterium tuberculosis, para que puedan apreciar cómo este patógeno puede ser reconocido por distintos receptores de reconocimiento de patrones. Fíjense, esta sería, por ejemplo, la membrana de un macrófago y tenemos receptores del complemento que pueden favorecer la fagocitosis de Mycobacterium tuberculosis recubierto por complemento, receptores de manosa y receptores scavenger. Entonces, estos 3 receptores favorecen la fagocitosis. Por otro lado, tenemos receptores de tipo TOL, TLR1, TLR2, TLR4 y TLR6, que van a reconocer PAMPs presentes en las micobacterias. Y por otro lado, el TLR9, que va a reconocer DNA de estas bacterias, porque dijimos que son bacterias que ingresan al interior de la célula. Cuando las bacterias son fagocitadas, se tiene que unir el fagosoma al lisosoma para que estas bacterias sean degradadas. Muchos de estos patógenos que viven en vesículas tienen la particularidad de inhibir la formación de este fagolisosoma, por lo tanto, inhiben la actividad microbicida que tienen estas células. Recién decíamos entonces que estos patógenos poseen mecanismos que intentan evadir esta acción microbicida de los macrófagos y por lo tanto la activación de los mismos resulta sumamente importante para poder incrementar sus acciones. Los macrófagos pueden ser activados a través de los linfocitos T helper 1. Los linfocitos T helper 1 van a interactuar a través de su TCR con antígenos presentados por estos macrófagos infectados. Estos macrófagos van a presentar antígenos sobre las moléculas de clase 2. También los linfocitos T helper 1 van a interactuar a través de el ligando CD40, que va a unirse a la molécula CD40 que expresa un macrófago activado. Y también los linfocitos T helper 1 van a producir interferón gamma. Esto ayuda entonces a la activación de este macrófago en un perfil M1 que va a incrementar sus actividades microbicidas. Este perfil M1, recordemos que es un perfil inflamatorio.
Por otro lado, los linfocitos T pueden mediar la apoptosis de macrófagos crónicamente infectados, como vemos en esta figura en la parte superior de la diapositiva. Los linfocitos T helper 1 expresan la molécula Fas ligando, que va a unirse a la molécula Fas expresada en un macrófago infectado, y esta interacción va a inducir la apoptosis de este macrófago. Una vez que el macrófago entra en apoptosis, libera las bacterias que van a poder ser captadas ahora por un macrófago activado por la acción de los linfocitos T helper 1 que vimos recién, y este macrófago activado entonces va a poder destruir a esas bacterias que ha fagocitado. Fíjense que es importante la interacción entre el linfocito T helper 1 y el macrófago a través de la presentación de antígenos por parte de este macrófago. El macrófago le va a presentar péptidos provenientes de esta bacteria sobre la molécula de clase 2 y el linfocito T helper 1 los va a reconocer a través de su TCR. Por otro lado, en esta patología en particular, en la infección por Mycobacterium tuberculosis, se van a formar en los órganos afectados, que son los pulmones, granulomas. Estos granulomas van a estar constituidos por una gran cantidad de linfocitos T helper y por una gran cantidad de macrófagos. Estos granulomas tienen la función de contener a la bacteria y evitar su diseminación. Cuando por alguna razón el sistema inmune de un individuo infectado con Mycobacterium tuberculosis se deprime, como puede ocurrir en el caso de pacientes afectados por el virus HIV, estos granulomas alteran su funcionamiento y las bacterias pueden ser liberadas de los mismos y pueden entonces diseminarse. Los linfocitos T helper 1 también contribuyen, en esta patología en particular, a la activación de los linfocitos TCD8 positivos. Estos linfocitos TCD8 positivos son importantes en la forma crónica de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, para estas bacterias que viven dentro de vesículas, son claves los linfocitos T helper 1, que van a activar a los macrófagos, incrementando su actividad microbicida, y los linfocitos TCD8 positivos. También se van a poder generar anticuerpos frente a algunas de estas bacterias que viven dentro de vesículas, como por ejemplo frente a Brucella abortus. Estos anticuerpos que se van a generar van a poder en muchas ocasiones ayudar al diagnóstico de la patología. Y con esto entonces terminamos respuesta inmune antiviral y frente a bacterias intravesiculares, y nos queda una breve presentación relacionada con algunos parásitos. Recién nombramos a Leishmania, que es un parásito pequeño que vive dentro de una célula, y en la presentación que nos queda vamos a hablar de los parásitos grandes, de los helmintos, que son capaces de vivir, por ejemplo, en el tubo digestivo o en algunos tejidos. Muchas gracias por la atención.